Hola y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a desemillar unas semillas, el tratamiento de semillas de este tipo de chiles, que es un tipo de chiles de aquí de mi zona, que por lo regular curtimos y después no lo comemos curtidos si nos dura mucho tiempo este tipo de chiles. Me voy a apoyar en esta ocasión de un manual de desemillación de chiles que he estado siguiendo para la obtención de las semillas. El manual es del INIFAD, que es el Instituto Nacional de Investigación Forestales Agropecuarias y Agrícolas de México, el cual es una guía práctica y sencilla para desemillar o tener nuestras semillas para nuestra próxima cosecha o nuestra próxima producción. La verdad es que es un manual sencillo, fácil y que vamos a tratarlo en este video también, y les voy a enseñar cómo es que ya corté estos chiles, cómo logré hacer esto y qué pasos previos tuvimos que seguir. Sin más, comenzamos. Ya comenzando con el manual, es importante la selección de nuestra semilla. La problemática con este tipo de semillas es que son semillas criollas, vaya, no son semillas mejoradas y son semillas adaptadas a esta región. Entonces, la mayoría de los productores no tienen un programa de mejoramiento genético para sus semillas. Entonces, por lo regular seguimos con la misma carga genética año tras año, y a veces incluso seleccionamos semilla al azar, que no debe ser el caso. Por ejemplo, el instructivo, aquí el manual, nos indica que deberemos ir seleccionando las plantas o tener un lote específico de plantas las cuales vayamos a utilizar para semilla, y muchas veces no hacemos eso, sino que del mismo lote comercial o de nuestras 3 hectáreas que tenemos sembradas, de ahí sacamos la semilla y no seleccionamos la planta, sino los chiles más bonitos que haya. Entonces, ese es un punto negativo a tratar. Lo que se debe hacer es seleccionar las plantas. Si no podemos tener un lote específico dedicado a la producción de semillas solamente de nuestro lote comercial o del lote principal, lo que debemos hacer es seleccionar las mejores plantas, pero no de forma sistemática, sino las mejores plantas que tengan una competencia completa. ¿Qué significa esto? Que las plantas deben tener plantas por un lado, por enfrente, por atrás y entre surcos. Por ejemplo, vamos a ver este tipo, no sé si se alcanza a ver bien. Es un cultivo que dice que no es apto porque, en primer lugar, hay muchas variedades de chiles, no solo es una pura variedad de chile. Gracias a que no hay una pureza genética, pues se están desarrollando grandes cantidades de otro tipo de chiles que no son los que nosotros queremos o necesitamos. Entonces, este lote de aquí nos indica que no es apto debido a que varían las plantas y varían los frutos. Si seguimos leyendo el manual, también nos da otros ejemplos de enfermedades. ¿Por qué les digo que hay que seleccionar las mejores plantas, las más vigorosas? Porque hay que evitar que nuestras semillas, por ejemplo, algunas semillas que yo tengo aquí, están llenas de hongos, no sé si se alcanza a ver, pero ya este tipo de semillas ya no funcionan para la producción de semilla. Otro ejemplo que nos muestra este pequeño manual es que existen también muchas formas de chiles. Como ven, no tenemos algo que sea similar o equilibrado a los demás. Y esto es un factor fundamental para también recolectar las semillas que sean mejores. Entonces, hay que seleccionar las mejores plantas, y si podemos tener un lote asignado que es para semilla, pues de ahí la tomaremos. Y si no, de las mejores plantas de nuestro lote comercial. Ahorita voy a citar al libro para hablar más sobre las características de las plantas, y es que tenemos que tener en cuenta algo. Se recomienda seleccionar plantas que tengan una altura más o menos uniformes, libres de daños mecánicos causados por plagas o enfermedades y sin ramificaciones al ras del suelo, de tal manera que los frutos que produzcan no lleguen a estar al contacto con el mismo. Entonces, también hay que tener en cuenta el follaje de nuestras plantas, que debe ser un buen follaje para que ésta cubra los frutos, especialmente en los chiles. En maíz es otro problema, en frijol es otro problema. Entonces, estas son las características principales de las plantas para poder después seleccionar nuestros chiles. ¿Qué hice yo? Yo no tenía un lote dedicado a semillas, sino que yo seleccioné del mismo lote comercial las mejores plantas que tenía en el lote. Entonces seleccioné los mejores chiles que tenía en la planta, pero lo que pasó es que como tuve una carga de trabajo muy excesiva estas semanas, 2 semanas duraron en el fruto, un fruto que todavía estaba húmedo, no estaba seco,
lo que pasó que muchos de estos frutos se empezaron a podrir. Entonces ahorita estoy rescatando los mejores frutos que tengo para desemillar. Pues bien, ya con su navaja bien desinfectada, vamos a hacer un corte por aquí para obtener el pedúnculo y sacar las semillas. Mientras les corto el chile para que se vea bien las semillas. Aquí está el corte. Recuerden que debe tener su navaja o sus cuchillas bien desinfectadas para evitar enfermedades. Y después de obtener el siguiente paso, hay que quitar lo excedente de esto para poder dejar lo que es el puro pedúnculo con las semillas y los lóculos de los chiles. Debe de quedar algo más o menos así. Aquí se ven todas las semillas que voy depositando en esta bolsa, que también debe estar desinfectada. Algo con todavía estos que están aquí en el balde, para poder sacarles todas las semillas y después ponerlas a secar. Sin más, ahorita regresamos. Acto seguido son las características del fruto. El fruto debe ser uniforme en tamaño, color y forma, como la imagen que estamos viendo ahorita. Si se fijan, los frutos deben estar uniformes, y es importante, especialmente, esto es otra cosa aparte, si se va a empezar un programa de mejoramiento, que también hay que checar mucho el promedio de frutos, de su peso y las longitudes y sus diámetros. Eso ya es cosa aparte si queremos empezar a hacer un tipo de mejora en chiles. Para nuestro caso solo tenemos que tener en cuenta el tamaño, color y forma, que se vea algo más bonito, como ejemplo este chile, que es un poco más bonito que si yo te mostrase, por ejemplo, este que está un poco más dañado. Entonces, si no tenemos en cuenta estos factores que son importantes también para la producción de semilla, vamos a tener graves problemas. Les comentaba, el follaje es indispensable porque es lo que va a cubrir nuestros chiles, lo que los va a proteger del sol. Lo mismo que el tamaño. Por lo que se ve aquí, hay un tamaño más o menos uniforme de los frutos. Entonces, es vital al momento de hacer este tipo de cosas. Ya para empezar con la selección, lo que se debe de hacer es localizar las plantas mucho tiempo antes de que se empiece la cosecha, cuando la planta se está desarrollando. ¿Por qué? Porque vamos a ver las plantas que tienen potencial. Por ejemplo, si yo veo algunas plantas que se están desarrollando de mejor manera, son las que voy a ir marcando para la producción de semilla a lo largo de toda su etapa fenológica del cultivo. Sin embargo, si las cosecho ya al final, si las analizo ya al final, sí está bien, pero no sé si tuvo enfermedades, si se comportó de X o Y manera. Entonces, si la estamos analizando a lo largo de la etapa fenológica del cultivo, vamos a tener en cuenta qué es lo que le pasó a la planta desde que la plantamos hasta que ya produjo. Entonces, la mejor etapa, como lo dice el libro, es cuando el cultivo empieza a presentar los frutos de madurez fisiológica. El libro lo muestra, o el manual lo muestra en una etapa más avanzada, cuando ya los frutos se están desarrollando. Yo principalmente lo que hice fue al principio de cuando se plantó, ir viendo la variedad de plantas que había y cuáles tenían las mejores, que se vean más bonitas, más vigorosas. Entonces, podemos también hacerlo cuando los frutos empiezan a tomar una coloración rojiza, de acuerdo a su variedad. Las plantas deben de ser etiquetadas. Esto es importante, porque no es solamente esta del surco que está por aquí abajo, pues es una de las mejores. No, debemos de localizar bien las plantas como se ve aquí. Aquí esta planta está localizada. Tiene aquí cuándo se localizó, a qué variedad pertenece y todos los datos necesarios para después su análisis. Por ejemplo, aquí ya tenemos una planta cosechada. Este es otro tipo de cosecha que dejan secar la planta con todo el fruto. Nosotros lo hacemos de forma más diferente, pero la planta está lista para su selección de frutos. Entonces, si hacemos un background o lo que ya pasó, primero necesitamos chequear de dónde vamos a obtener la semilla, ver el fruto, ver la calidad del fruto, qué es lo que genéticamente el fruto me puede ofrecer. Si es un fruto más grande, si es un fruto más chiquito, si es una planta más grande, si es una planta menos de producción. Entonces, esto va a ser importante después si queremos mejorar genéticamente nuestras plantas. Por eso después el manual nos dice que si nosotros queremos mejorar nuestras plantas, hay que revisar muy bien el diámetro de los chiles, el largo de los chiles también.
Ya nosotros tenemos nuestras plantas listas, ya sabemos cuáles vamos a necesitar. Ahora es importante las semillas. Lo que vamos a hacer es tomar uno de los chiles y desemillarlos. Ya cuando se encuentren así en su etapa ya última vegetativa, vamos a tomarlo y vamos a desemillarlo de esta forma. Aquí todavía no lo termino de semillar, como quitarle esta pulpa que todavía le queda, pero vamos a necesitar que queden así. No así, sino que le quitamos esto rojo que le queda para ponerlo a secar luego. Porque muchas personas lo desemillan y lo ponen a secar bajo los rayos del sol. Los rayos del sol pueden afectar la viabilidad de la semilla. No recuerdo ahorita el por qué, pero si nosotros exponemos la semilla a los rayos del sol a que se deshidrate, vamos a afectar su germinación y después vamos a tener problemas al momento de germinarlas. Acto seguido, ya que la planta o el chile, quede en este estado, hay que ponerlo a secar bajo la sombra, que se deshidrate bien, que esté bien aireado. Por lo regular recomiendan una malla, que la tengo aquí, de metálica, para evitar sobre todo enfermedades, que ahorita vamos a hablar sobre enfermedades, para evitar que se contagien. Lo que estamos haciendo aquí y aquí abajo, estamos quitándole el pedúnculo y obteniendo las semillas de los chiles. También hay máquinas especiales para hacer esto, pero no la tengo, entonces las semillas van a quedar así. Por cierto, que si necesitan alguna copia o alguna aclaración sobre este manual del INIFAP para la obtención de semillas de chiles, no duden en comentármelos, que yo se los haré llegar, porque es un manual muy bonito, muy, no bonito, sino muy práctico para obtener las semillas y no enrollarnos tanto y no dejar la obtención de semilla al final, que es lo que hacemos muchas veces, que ya cuando ya tenemos los últimos frutos, la última parte de la cosecha, es momento de ponernos a ver qué semilla vamos a utilizar, cuáles son los mejores chiles, y aquí nos damos cuenta de que no debe ser así. Hay que evitar hacer eso en la mayoría de los casos, y al contrario, hay que tener en cuenta, mientras más pronto hagamos esta selección, más fácil o después vamos a tener menos problemas al momento de la germinación y del mejoramiento de las plantas. Sin más, vamos a hablar ahorita sobre el manejo de los microorganismos dañinos para las semillas que se pueden transmitir. Entonces, vamos a ello. Eso sí, una disculpa por los ruidos que se oyen alrededor, pero es que no encontré el mejor lugar para grabar este video. No lo quería hacer en un espacio cerrado porque me iba a enchilar. Entonces, ahora sí, hablando más sobre enfermedades de las semillas. Si vemos estas semillas que están aquí, no sé si se haga bien el enfoque, yo las veo que están sanas porque no presentan coloraciones ni arrugas, y yo creo que está bien. Pero hay semillas que sí están en un estado que no son propensas a sembrarse porque no van a nacer o van a tener problemas. Entonces vamos a analizar cuáles son estas enfermedades, algunas de las más conocidas, no todas porque son enormes cantidades de información. Entonces veámoslas. Bien, entonces hablando un poquito más sobre enfermedades, tenemos los hongos como es el Phytophthora capsicleo, que lo que causa es esto. Algunas semillas tornan en un tono cafezoso y también son responsables de la marchitez del chile. Este es un hongo o miceto. También es capaz de transmitirte por la superficie de las semillas. Por eso es que la semilla se ve así. Entonces, los frutos infectados toman un aspecto blanco durante las temporadas lluviosas. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo de hongo, que es el que tengo por aquí. No sé si se logre ver bien allí. Alrededor de las semillas está un hongo, que no sé cuál tipo de hongo sea, es lo que voy a analizar ahorita. Ya lo encontré. Otro tipo de hongo es el Collectricum caucasi, que lo podemos ver aquí. El fruto se encuentra con micelios alrededor, y este se reporta que es un hongo capaz de infectar de forma natural hasta el 50% de semillas del chile. Entonces es un hongo muy común. Este hongo infecta los frutos que no alcanzan la madurez y se expresa hasta que los frutos llegan a su madurez en el campo o en el almacén, que fue lo que me pasó. Como los frutos se terminaron de madurar en la cubeta donde los tenía, empezaron a presentar este tipo de hongos. Entonces es algo más común. Hablando de bacterias, tenemos otras como es la Xanthomas campestris o la Clavister
Michegenis, subgénero del Michagenesis. Ustedes saben que los nombres taxonómicos pues son algo imponentes. Otro tipo de virus, y hablando más de virus, es este que es un cáncer, que se puede ver aquí estas pequeñas malformaciones. Entonces sí es importante tener en cuenta esto al momento de seleccionar semilla, porque todos estos se pueden pasar a la próxima generación y causan que nuestra semilla se vaya perdiendo esta pureza genética o vaya presentando más enfermedades. Además que existen, voy a citar los virus que existen, que se pueden transmitir por la semilla, que son el mosaico de la alfalfa, el alfalfa mosaic virus, el mosaico del pepino, cucumber mosaic virus, el mosquito del tabaco, el tobacco mosaic virus, el mosaico del tomate, el tomaco mosaic virus y el moteado suave de chile, el paper mile mottle virus. Las semillas infectadas pueden albergarlo bajo la cubierta del endosperma, donde es difícil que sea inactivado por las medidas de combate. Entonces, los virus también son una parte importante que hay que tener en cuenta. No hablamos mucho de virus al hablar de los microorganismos, pero sí son una fuente de enfermedades que debemos de tener en cuenta. Ya para finalizar un poquito el video, voy a tratar de buscar las mejores chiles que me queden para sacar semilla. Algunos son todavía maduros, otros ya se pasaron de maduros, pero el paso siguiente, si hacemos una recapitulación, es ponerlos a secar y después es importante ponerles una etiqueta. Por ejemplo, yo tengo aquí estos frasquitos con semillas que no he etiquetado, las acabo de secar hace poco. Son unas semillas inoculadas de chile también, y estas semillas están secas y almacenadas en un frasco cerrado. Aquí yo debo de poner de qué semillas son, cuándo las obtuve y qué es lo que tienen, porque están inoculadas. Ese es el siguiente paso. Después de que yo termine de secar estas semillas, es importante que yo las guarde en un frasco como este y las almacene con cero humedad, en la sombra, en un ambiente, digamos, más excelente para que no sufran ningún daño. Hay que seleccionarlas, hay que etiquetarlas para no perderlas. Para finalizar, recuerden que nuestras cosechas empiezan por las semillas. Si nosotros no tenemos las semillas correctas o las semillas adecuadas, es imposible nosotros asegurar una buena cosecha, porque por aquí empieza nuestro próximo ciclo. Entonces, si no podemos obtener semillas mejoradas, porque no queremos perder nuestra línea de semillas criollas, podemos hacer estos pasos. Recuerden, hay que seleccionar buenas plantas, buenos frutos. Hay que tener un lote específico donde vamos a sacar estos frutos. Si no podemos, entonces sí seleccionamos las plantas. Hay que secar los frutos a la sombra para evitar que los rayos solares puedan dañarla. Acto seguido hay que estar bien informados. Este es un pequeño manual que he estado utilizando este año para la selección de semillas del INIFAP. Es un manual que me obsequiaron en una de las visitas al centro de investigación. Entonces es importante contar con este tipo de manuales para nosotros también poder seleccionar nuestras semillas, hacer un buen manejo genético de nuestras variedades, y que esto nos sirve más adelante para nosotros empezar líneas de mejoramiento genético, para empezar proyectos y no perder nuestras variedades genéticas que nosotros tenemos. Por ejemplo, estos chiles, que pues la semilla no es muy común y que es una forma de preservarla hoy en día. Sin más, gracias por haber visto este video. Es un video algo express, lo cual puede ser no tan profesional. Digo, no hago videos tan profesionales, solo trato de mostrarles lo que hago, y son experiencias bonitas. Estoy aprendiendo todavía cómo desemillar bien los chiles, cómo sacar bien la semilla, porque creo que más aprende el que pone en práctica sus conocimientos. Entonces estoy tratando. Así que cuando tenga las semillas listas, enfrascadas y etiquetadas correctamente, haré un nuevo video para cuál es el siguiente paso y cuáles son los siguientes tratamientos. Sin más, nos vemos.